Mentira por Mateo. Era la lectura de la que voy a compartir con vosotros en esta mañana. Y claro, estamos ya en las fiestas de la Navidad, ¿verdad? Cercano a la Navidad que se celebra, pero ¿qué es lo que celebramos, hermanos, realmente? Cuando llega esta fecha, ¿qué es lo que nosotros celebramos? Porque sí, hay, como ya sabéis, luces por todas partes, en los pueblos, en las ciudades. Algunas ya saben que alumbran como Vigo, creo que, ¿no? Vigo se pasa de alumbrado, vaya todo el mundo a ver qué ponen cada año del exceso de alumbrado que hay en Vigo, y en Málaga y en Sevilla y en todas las ciudades de España, en las casas, en los hogares. Hay también comida, como sabéis, que se hacen comidas extra en estos días, de empresa, de familia, incluso regalos. Todo eso está muy bien, pero la mayoría de la gente que cantan canciones y villancicos, se habla poco de Jesús. No se habla de Jesús. Se habla muy poco del que de verdad realmente mueve, motiva y tiene el valor real de toda esta fecha. Hablar de Jesús. Por otra parte, tengo que decir que la palabra Navidad no existe en la Biblia. No se menciona en ningún sitio de la Biblia la palabra Navidad. Y por otro lado, que yo ya creo que todos lo sabéis, pues tampoco es la fecha, porque en esta fecha precisamente no nació Jesús. Se especula que pudiera ser, unos dicen que entre septiembre y octubre, y otros que entre agosto y septiembre, porque es la fecha en la que los pastores salen al campo para que las ovejas coman el pasto, que ya han cogido, han segado el trigo, quedan el pasto en el suelo y pasan. Y es en esa fecha, dependiendo un poco del año y de la temperatura, cuando suelen salir más los pastores a pastar, y sobre todo dicen que estaban en las vigilias de la noche sobre su ganado. No sé si lo sabéis, pero es imposible estar en estas fechas por la noche por el frío grandísimo que hace por la noche en esos lugares. La única fecha o la mejor fecha para estar de noche, que era cuando salían los pastores, era en esta, entre agosto, septiembre, octubre. Ahí uno se inclinan entre septiembre, octubre, entre agosto y septiembre, uno un mes arriba, uno un mes abajo, pero por esa fecha. Pero no importa la fecha, hermano. Lo que de verdad importa es que Él vino, y vino para morir por todos nosotros. Así que vamos a hablar un poco y vamos a compartir acerca de la Navidad, porque tenemos que saber, hermanos, que lo más importante es que Navidad no es un mito, Navidad no es una tradición, Navidad es una realidad gloriosa. El pesebre de Belén es nada más y nada menos que el vínculo que ha unido al mundo con su Creador. En ese pesebre nació quien nos enseñó una nueva forma de vivir y que nos introdujo, incluso diría yo, a una nueva relación con nuestro Creador, con nuestro Dios. Navidad significa que Dios está interesado en los seres humanos, que Dios incluso nos ama tanto que estuvo dispuesto, como sabéis, a dar la vida de su único Hijo Jesús, para que cada uno de nosotros, para que tú y para que yo pudiéramos ser salvos. La Biblia, la palabra de Dios, dice en un texto que creo que casi todo el mundo creyente lo conoce de memoria: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su único Hijo Jesucristo, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, Él dio en una enorme demostración de amor la vida de su Hijo Jesús. Eso es Navidad. Parece fácil, pero ¿quién de nosotros estaría dispuesto a poder ofrecer o entregar la vida de su Hijo para morir por otro? Todavía hay hoy, como sabéis, países en los que está permitido la muerte de las personas, ¿no? Hay países como, yo que sé, creo que Estados Unidos, otros lugares, en la silla eléctrica o otra forma
de quitar la vida a otra persona. Imaginaos por un momento que hay una persona que está condenada en cualquier país a la silla eléctrica y que ahora nosotros, ¿quién se atrevería? Yo no, desde luego, a decir, yo voy a dar la vida de mi hijo o de mi hija por aquel hombre que está condenado a muerte en la silla eléctrica. No lo ejecutéis, que yo voy a dar la vida de mi hijo o de mi hija por él. ¿Alguien estaría dispuesto a hacer eso? ¿Verdad que no? Dios lo hizo, hermanos. Dios ofreció a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo, sufriera, padeciera, fuera rechazado, clavado de pies y manos, como sabéis, para que cada uno de nosotros, en un día que se recuerda en esta fecha, pudiéramos tener la oportunidad de la salvación de nuestra alma y de la vida eterna. Ese es el mensaje verdadero de la Navidad. ¿Qué significa para ti en particular, realmente la Navidad? ¿Qué significa para ti ese niño que nació en Belén, en un pesebre, en un establo? En el pasaje que hemos leído, que ha leído nuestra hermana Carmen, de Mateo capítulo 2, dice que unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén. Vinieron de muy lejos, porque si echáis una miradita a todos los países que están en el Oriente, vais a ver que hay, no sabemos de qué país exactamente vinieron, pero venían del Oriente a Jerusalén, que hay una gran distancia. Días, posiblemente varios días de distancia, de kilómetros, aunque la Biblia no habla de cuánta distancia, sí pone el énfasis en que venían no de lejos, sino de muy lejos, y se esforzaron varios días para encontrarse con Jesús. Vinieron buscando a Jesús. Ellos creían que Jesús iba a nacer en un palacio, por eso llegaron al palacio de Herodes y preguntaron allí: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Creían que Jesús iba a nacer en medio de grandes lujos, pero ese no fue ni era el plan de Dios. Jesús se hizo pobre, como sabéis, para que nosotros fuéramos enriquecidos con su gracia y con su amor. Dios escogió a dos personas humildes. Escogió a un joven, José, un muchacho descendiente del rey David, de la familia de David, y a una joven virgen llamada María, que eran muy humildes, que amaban a Dios y que estaban dispuestos a obedecerle y a servirle. Pero quiero que sepas también, querido hermano y querido amigo, en esta mañana, que no importa lo humilde que tú seas, no importa ni siquiera del país al que pertenezca, ni la raza, ni el color de tu piel, ni ninguna otra cosa, ni ninguna otra cuestión. Si estás dispuesto para hacer la voluntad de Dios y servirle, Él te escogerá y hará grandes cosas contigo. Los magos de Oriente venían de muy lejos, como dije antes, quizá de varios días de camino. Esto nos enseña también que ellos se esforzaron, dejaron todas sus ocupaciones, dejaron todos sus quehaceres, dejaron incluso a su familia, porque querían ver a Jesús, querían encontrarse con Jesús. Y yo tengo una pregunta para ti en esta mañana. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a esforzarte por Cristo? ¿Hasta cuánto estás dispuesto a hacer esfuerzos que ayuden a encontrarnos un poco más con Cristo Jesús y con su obra? Que presentéis, dice la palabra, vuestros cuerpos en un sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que enseña la palabra de Dios es que nosotros como creyentes tenemos que aprender no solamente de los magos de Oriente, que mostraron un gran esfuerzo hasta que llegaron a encontrarse con Cristo, sino que también nosotros encontramos a lo largo de la Biblia, de su palabra, mandamientos, obediencias, compromiso, discipulado, atención, cuidado de la obra de Dios a todos y cada uno de nosotros. Y nos encontramos a lo largo de nuestra vida cristiana, en muchísimas iglesias, en el caminar diario de cada uno de nosotros, a personas que ya sabéis que se desencantan con muy poco, que dejan la obra de Dios por cualquier cosa, que se desaniman con facilidad, que encuentran siempre argumentos para enfriarse, para apartarse, para no acudir, para no cumplir con su compromiso cristiano, pero nunca encuentran motivos que hay sobrado en la palabra, en grandes hombres de fe de la Biblia, en el mismo Jesús, para comprometerse con la obra y la causa del Evangelio. Pablo se encontró también con todo esto, una iglesia buenísima, la iglesia de Corinto, una iglesia que dice la palabra que tenían todos los dones, pero una iglesia que estaba altamente dividida, que tuvo que cerrar, que acabó con ella, que dejaron de estar en esa iglesia de Corinto, porque dice Pablo que los que había allí, los que allí estaban muy divididos y eran como niños. Dice en 1 Corintios capítulo 1, y después también lo vemos en el capítulo 3, que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que era Pedro en aquellos días, que lo mencionaban como Cefas aquí en este pasaje. Y Pablo se enfada y dice: ¿acaso está dividido Cristo? Lo que importa no es que seamos ni de Pablo ni de Apolos, que era un predicador muy elocuente, ni de Pedro. Tenemos que ser de Jesús, tenemos que buscar la unidad entre nosotros. Y desgraciadamente, aunque no gusten algunos, tengo que decir que el campo evangélico está muy dividido, porque se buscan otros intereses. Se quieren hacer divisiones, separaciones de criterio, de gusto, de norma, de costumbre, de interpretación, pero no buscan de verdad lo que Jesús quiere que busquemos, que es la gloria del Evangelio y el mensaje que llegue de verdad en unidad a aquellos que no lo conocen. Mi invitación, hermano, en esta mañana es que tenemos que fijarnos en esto. No podemos ser, como dice la palabra Pablo en Corintios, no podemos ser como niños. Dice: sois como niños espirituales, odiáis beber leche y no vianda porque no estáis preparados todavía. En las iglesias, hermanos, desgraciadamente hay creyentes que llevan 40 años, pero han repetido 40 veces el primer año. Es como el primer día que llegaron a la iglesia. Y yo pido que tenemos que madurar, tenemos que crecer en el espíritu, tenemos que estar dispuestos a mirar más a Cristo Jesús, a su mandato, a su palabra, a lo que Él pide de nosotros, y rechazar toda cosa, toda cuestión, todo comentario, todo lo que lleven, todo lo que traigan, poner nuestra mirada de verdad en Cristo Jesús y su palabra. El diablo, siempre lo he dicho, va a usará, sabe hacerlo. Está desde el principio de la creación del mundo buscando la división de la iglesia, la separación entre los creyentes. Y todo el que realmente no se fije realmente en Cristo Jesús, ponga la mirada en Cristo Jesús, será arrastrado. No permitas que nada ni nadie te separe de tu compromiso cristiano, de tu comportamiento, de lo que el Señor quiere y pide de cada uno de nosotros. No dejes de congregarte, porque aunque congregarnos no da salvación, es bueno que el creyente se congregue, porque un carbón aislado se apaga con más facilidad que cuando juntos estamos para dar calor los unos a los otros. Cuando los magos llegaron al palacio, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque nosotros lo hemos visto su estrella, hemos visto su estrella en el oriente y venimos
para adorarle. Y Herodes les dijo: vayan ustedes y averigüen dónde está, para que yo también vaya y le adore. Cuando Herodes escuchó que estos magos venían desde lejos buscando a el rey de los judíos que había nacido, la envidia, el odio, otras cosas le ardieron por dentro, porque pensaba que Jesús iba a quitarle el sitio, el puesto o cualquiera sabe qué. Pero la intención de Herodes no era buena, para que yo vaya también y lo adore. Y era una trampa. Herodes lo que quería era matar a Jesús, quitarlo de en medio, matarlo. Y entonces, como no lo consiguió, porque el Espíritu reveló a los magos que se fueran por otro camino, y a José y a María le revelaron que Herodes lo buscaba para matarlo, y huyeron a Egipto, cuando se vio un poco engañado por todo esto, que los magos no le hicieron caso, queriendo quitar de en medio y matar a Jesús, dice la palabra que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, que era el tiempo que él había calculado que Jesús había nacido entre esa edad. Tiró un poco para arriba y hasta 2 años mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores. Fue una enorme matanza para aniquilar a todos los niños. Pero ellos, los magos, siguieron la estrella. Vieron que se detuvo donde estaba el niño. Jesús nació en un pesebre, porque no había lugar, dice la palabra, para él en el mesón. Y yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿hay lugar en tu corazón para Cristo? ¿Hay lugar en tu corazón para Cristo? ¿O estamos a veces, yo también el primero, llenos con tantas cosas, tantas situaciones diarias de este mundo, de esta sociedad, que no hay sitio para Él en nuestra vida y en nuestros corazones y en nuestra familia? Mi llamado en esta mañana es intentar desocupar, aunque ya somos creyentes, aunque somos cristianos, aunque tenemos la salvación de nuestra alma, hay que procurar, invito a cada uno de vosotros a desocupar en la medida de lo posible un poco más nuestra mente, desocupar un poco más nuestra vida, para que realmente Cristo Jesús tome más tiempo, más veces, más espacio en nuestro corazón y en nuestra mente. Si tú todavía no has aceptado a Cristo Jesús en esta mañana y no lo has hecho públicamente, tienes que saber que necesitas un Salvador y que Cristo Jesús tiene y debe tomar posición en tu corazón y en tu vida también. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La palabra de Dios dice que los magos, cuando llegaron, le ofrecieron presentes. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Le ofrecieron oro porque el oro precisamente es lo que se le entregaba, se le regalaba, se le daba como presente a los reyes. Cuando Salomón fue proclamado rey, todos los que vinieron, reyes, monarcas, gente importante, le ofrecieron oro. Incluso la reina de Saba le trajo mucho oro a Salomón, porque era el presente que realmente había que traer a los reyes. Eso nos está diciendo, hermanos y amigos, que Jesús debe ser el Rey de tu vida. ¿Es Jesús el Rey de tu corazón, el Rey de tu vida? Cuando los magos le ofrecieron oro, estaban reconociendo que el niño que había nacido, que Jesús era el Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te reconocemos como Rey. Es lo que estaban diciéndole con ese presente. Pero ahora, en nuestra época, en nuestros días, en este momento, es importante que tú te plantees esta cuestión. ¿Es Jesús el Rey de mi vida? ¿Le obedecemos realmente? ¿Lo tenemos en cuenta en nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida?
Es un rey al que hay que servir. Le sirvo con integridad, lo tengo presente en mi vida. Es un rey al que hay que obedecer. La palabra de Dios quiere que Él, como rey de nuestra vida, lo tengamos siempre presente para servirle. Y lo tengamos presente para obedecerle. Lo tengamos presente para que nuestra vida sea una vida que le agrade a Él. Una vida agradable delante del Señor. Como dije antes, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, pero agradable a Dios. Ese debe ser nuestro culto a Dios. Nuestra propia vida, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Así que uno de los puntos importantes que quiero compartir con vosotros en esta mañana es que como los magos de Oriente le trajeron oro a Jesús reconociéndolo como rey, es que a partir de esta mañana nosotros podamos tomar la firme decisión, más si cabe, si ya lo has hecho en tu vida, gloria a Dios, pero si no, es un buen momento para pensar, es un buen momento para reaccionar, para rectificar, para corregir. Señor, quiero que desde hoy tú de verdad seas el rey de mi vida. Para que podamos honrarlo como rey, con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio. Otra cosa que trajeron como presente los magos de Oriente fueron el incienso, oro y incienso. El incienso era utilizado para los dioses. Salomón usaba incienso en el templo. Moisés recibió incluso una fórmula de incienso para usar en el culto a Dios. Y cuando ellos le ofrecieron incienso a este pobre pequeño niño nacido en un pesebre, estaban diciéndole nada más y nada menos que te reconocemos como Dios. Sabemos que tú eres Dios y por eso te ofrecemos este incienso. El incienso no era usado en cualquier sitio. El incienso no era usado para cualquier cosa ni para cualquier acto. El incienso solo se usaba para los dioses y sobre todo para el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. En el templo de Salomón y después más tarde que lo construyó Herodes, se usaba el incienso para glorificar a Dios. Así que estos magos, que eran hombres preparados, conocedores incluso de la profecía, cuando le ofrecieron incienso a Jesús, le estaban diciendo: sabemos que tú realmente, aparte del rey, eres Dios. ¿Quién es Jesús para nosotros, hermanos y amigos? ¿Es realmente Jesús nuestro Dios? ¿Es al que tememos? ¿Es al que servimos? ¿Es al que obedecemos? Es importante que nosotros, como creyentes, como pueblo de Dios, sepamos valorar que Jesús es y tiene que ser el Dios de nuestra vida, el que ocupe toda nuestra mente, el que ocupe nuestra atención y, por supuesto, al que hay que honrar, alabar y glorificar. Porque envió a su Hijo Jesús para que nosotros estemos hoy aquí como pueblo suyo, como hijos suyos y herederos del reino de los cielos. ¿Es Jesús nuestro Dios? ¿Es Jesús nuestro Salvador? Y también importante, hermanos, hay que reflexionar sobre el tercer presente que trajeron estos magos de Oriente. Oro como rey, incienso como Dios, y la tercera cosa que ofrecieron fue mirra. La mirra es una planta aromática, pero que se usaba mucho para los muertos, para embalsamar a los muertos, la persona que realmente iba a morir. Así que la mirra como presente que trajeron los magos de Oriente a Jesús nos está diciendo: sabemos que él, este niño, va a sufrir y sufrirá y morirá por salvar a la humanidad.
conocían la palabra, conocían la profecía. Sabían que Jesús venía precisamente para eso. Hemos reconocido nosotros también el sacrificio de Jesús en su muerte. Esa mirra significa dolor. Esa mirra significa también sacrificio. Esa mirra de los magos de Oriente significa que Él iba a tomar mi lugar y tu lugar en la cruz del Calvario. Si tú no reconoces el sacrificio de Jesús en la cruz, no podrás recibir la salvación de tu alma si todavía no has aceptado a Cristo Jesús. La mirra nos está diciendo que Jesús venía con un propósito. La mirra nos está diciendo que Jesús venía con una misión: tomar el lugar de cada uno de nosotros, tomar mi lugar y tu lugar en la cruz para morir por nuestros pecados. Eso está diciendo la mirra. Los magos de Oriente le estaban diciendo: sabemos y te reconocemos como Rey, también te reconocemos como Dios y también como aquel que morirá por los pecados de la humanidad y que sabemos que vas a resucitar de entre los muertos. Por eso le ofrecieron mirra. ¿Cómo le reconocemos nosotros a Él? ¿Es Jesús nuestro Rey? ¿Es Jesús de verdad nuestro Dios? ¿Es Jesús nuestro Salvador? ¿Aquel que entregó su vida por ti? Siempre, cada día hay que recordarlo, pero cuando llega Navidad no podemos olvidarnos de todo eso. Y que además podamos comer con familia, con amigos, eso está muy bien. Podamos estar contentos, alegres, adorar nuestra casa, todo lo que quiera, eso es bueno. Pero no podemos olvidarnos del verdadero significado de la Navidad. No podemos olvidarnos del verdadero mensaje de la Navidad. No podemos olvidarnos de aquel que entregó su vida por ti y por mí. Hoy es un buen día para tomar una decisión. La decisión de aceptar a Cristo si todavía no lo has hecho públicamente. Es un buen día para eso. Hay una decisión que realmente los creyentes también podemos tomar, la decisión de renovar el compromiso de seguir sirviéndole a Él un año más. Renovar el compromiso. Señor, yo quiero renovar mi compromiso contigo. Y no me importa lo que digan, ni lo que inventen, ni lo que lleven, ni lo que traigan, ni lo que critiquen, ni lo que comenten. Yo quiero ser fiel a ti y a tu palabra. Y tú me escogiste un día, como dice la palabra, a partir de ahora que hemos conocido al Señor, que nos ha dado salvación, dice la palabra, ahora soy real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar, dice el versículo. Tenemos el compromiso de anunciar, de proclamar, de ser ejemplo, de estar aquí testificando del Señor cada día, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, hermanos. Él nos llamó. Y esa expresión de llamar, a mí me hace pensar que fue Él el que se interesó por nosotros, que estábamos lejos, por eso Él nos llamó. Aquel que os llamó del lugar donde estábamos, dice el texto, que lo ilustra muy bien, de las tinieblas, el lugar donde estábamos, nos llamó Él a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora estamos en su luz admirable. Él nos ha sacado de las tinieblas. Ahora tenemos que renovar el compromiso de seguir. Señor, heme aquí un año más. Voy a serte fiel, a testificar de ti, a comprometerme con tu obra. No me importa lo que digan, ni lo que comenten, ni lo que lleven, ni lo que traigan, ni lo que me digan de mí. Voy a seguir siendo fiel a tu palabra, a tu mandato y a tu voluntad. Amén.
Pido que renovemos ese compromiso con la Iglesia, que lo renovemos con el Señor. Él quiere que así sea y que sigamos apostando fuertemente por su palabra, por su amor, por su compromiso, por la obra suya y el compromiso de dejar de ser, como dije antes, niños. Dejemos de ser niños espirituales y que cojamos el compromiso de crecer espiritualmente para Cristo, para nuestro Dios, para su gloria y para su honor. Así que podamos, hermanos, no quiero extenderme más, reflexionar sobre todo eso y que nuestro corazón esté lleno de gozo, de entusiasmo, de felicidad y de alegría y de agradecimiento, porque Cristo Jesús vino y entregó su vida por ti, por mí. Nos ha dado el mayor de los regalos, la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Que el Señor os bendiga y feliz Navidad a todos, aunque todavía nos quedan unos días por delante, pero que el Señor os siga bendiciendo mucho también en este tiempo. Que el Señor bendiga.